a este espacio en donde el profesor Gallardo Calderón Figueroa, docente de aula, nos va a compartir su experiencia de trabajo. El profesor viene de Nariño, de la linda ciudad de Pasto. Bueno, él es licenciado en Física y Matemáticas, especializado en orientación educativa y desarrollo humano de la Universidad de Nariño. El profesor tiene gran experiencia en el trabajo de física y matemáticas en los grados 10 y 11. El profesor se caracteriza por ser una persona accesible a nuevas tecnologías y además en el uso de herramientas como los mentefactos y otras construcciones en aula que favorecen el aprendizaje de los niños. El profesor Gallardo ha participado en la elaboración de diseños de programas de gobierno de la Secretaría de Puerres y Carlos Sama Nariño. Se enorgullece de ser un educador nariñense y da lo que sea y apuesta a lo que sea en pro de la calidad educativa. Entonces, el profesor Gallardo, también le doy la bienvenida. Para empezar, les voy a hablar un poco de la estructura que vamos a manejar en este espacio de trabajo. Inicialmente, el profesor va a compartir con nosotros su táctica de clase, de igual manera como la hizo en su aula de clase. Entonces, en este primer momento, el profesor desarrolla la clase. Los invito a facilitar, a entregarse, a disfrutar de las actividades que el profesor trae para compartir. Posteriormente, el profesor Gallardo va a tener un espacio en donde ustedes pueden compartir con él su colegio y algunas otras inquietudes. Después de esto, daremos espacio a algunas preguntas. El profesor nos compartirá las respuestas en cuanto a esas inquietudes. Una vez terminado ese espacio de compartir esas inquietudes, vamos a poder ver el video, un video donde el profesor nos muestra en escena cómo fue el trabajo con los estudiantes y algunas particularidades. Para finalizar, llevaremos un conversatorio en donde vamos a plantear inquietudes y como punto final hablaremos de algo bien importante y es qué nos llevamos y qué aportamos a este foro nacional. Entonces, profesor, yo le doy la bienvenida y los invito en este espacio, en la primera franja, a que hagamos parte de la clase, a que nos la gocemos, a que nos dejemos llevar por esa manera de ser y de actuar que el profesor tiene para generar en los estudiantes aprendizajes significativos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, muy amable. Repito mi nombre, Gallardo Calderón. Bienvenidos, diría yo, no les diría docentes, sino Quijotes solitarios que navegan en contra de mucha adversidad en nuestro país, porque realmente esa soledad que a veces uno siente al hacer cosas diferentes también tiene su compensación, y es por eso que nos encontramos en esta tarde. El título de la clase que vamos a exponer, vamos a compartir, se llama El análisis al mejor gol del Mundial 2014 de James Rodríguez como una alternativa de aprendizaje. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia!, ¿verdad? Nosotros hoy, yo debería estar con la camiseta de la selección, pero se la llevo aquí en el corazón. Esa coincidencia son el mejor ejemplo de lo que es lo contextual en el aula. Si está ocurriendo afuera algo, ¿por qué no meter el mundo al aula? Y a partir de eso, generar procesos de aprendizaje realmente que les sepa y les perdure para la vida. Este título de la clase conlleva obviamente a unos propósitos con ustedes, a unos objetivos, donde uno de ellos es utilizar los hechos de impacto y realmente como los que estamos ahorita viviendo, lo de fútbol, para generar aprendizajes donde tenga que ver la metacognición. Yo quiero poner la venia con la venia de ustedes, escribir dos palabras, porque esas son las palabras que nosotros vamos a
a interrogar, es decir, vamos a enquistar la charla. Pues la metacognición. Y el autoaprendizaje. Vamos al final de la jornada coger estas dos palabras importantes. Dentro del objetivo también, el segundo objetivo es compartir lo que nosotros tenemos como experimento o como una clase innovadora o inspiradora con ustedes, docentes, para que mejoremos tanto mi persona como ustedes esos aprendizajes. Realmente utilizar estas temáticas de contexto son el pulmón de la propuesta. Pero antes yo quiero que contextualicemos un poquito de dónde nace esta propuesta, porque si no la enquistamos o no le colocamos la base metodológica, de pronto quedaría como un poquito decir por qué es lo que hizo el profesor esto. Porque realmente el protagonista importante es el estudiante. El estudiante es el que realmente es dueño de la clase. Sin decirles, sin pasar por alto, hacer un comentario de que esta clase vivió su intensidad primera el año pasado. Miren que este es un pantallazo que está colgado en el Face, 2014. Porque cuando estuvimos en el Mundial, pasaron como 8 días de terminado el Mundial, ya estábamos nosotros trabajando en el tema de Europa. Y no fue propuesta mía, fue una propuesta de un estudiante. Y de pronto habían estudiantes con otras propuestas que yo retomé esa propuesta para hacer un trabajo. ¿Qué es lo que hicimos? Volver a recrear esa clase que se dio en ese año, porque lo que pasa es que el estudiante dice: profe, hagámosle el análisis matemático al gol de James y mandémoselo a James. Recibir esa propuesta de un estudiante realmente era contagioso, era para mí motivador. Con mucho gusto, se llama Daniel, ¿no? Daniel, y cumplimos con el objetivo. Se le hizo el análisis y se lo escribió en Word y se lo envió a James. Allá en el muro contesta y dicen: gracias por ese detalle. Yo he tenido homenajes, pero no como este. Entonces, eso nosotros vamos a recrearlo acá. Y decía antes que miremos en una forma breve, rápida, miremos en dónde está impostada la clase. ¿Qué gran onda tienen ustedes en los documentos? Una guía. Esa guía tiene unas partes, que es la primera, la parte A. En la parte A dice saberes previos. Ningún estudiante llega con la mente vacía. La parte B, vamos pasando por favor. La parte B, ya es la parte de los nuevos conocimientos. Y los nuevos conocimientos le damos la información al estudiante. Realmente lo pueden conseguir en un libro o en internet. Nosotros se la damos en una guía. Entonces, ahí B1, avancemos un poquito, ahí B2, que es el tema principal de teoremas de los senos y cosenos. Y avancemos hasta llegar a la C, por favor. Miremos qué significa la C, que es la aplicación de los nuevos conocimientos. Oigan, profesores, esto lo hace el estudiante
posiblemente, idealmente solo. Hace el grupo y tiene su guía de aprendizaje. Yo lo que hago es acompañarlos en algunas dudas que tengan, obviamente. Entonces, la aplicación de los nuevos conocimientos, vamos llegando a algo importante que es la parte, avancen hasta la D. La D. Explorar tu creatividad. Allí ya nos metemos un poquito de química, ya nos metemos a un problema un poquito más íntimo, pero fuera de la matemática. Y vamos a llegar finalmente a la parte E, que es allí el nido, el caldo de cultivo de este grupo, que es el pensamiento autónomo. El pensamiento autónomo significa que después de este autoaprendizaje se trabaja, se aplica la metacognición. ¿Cómo la entendemos la metacognición? Como ir más allá del conocimiento. La metacognición también hay varias definiciones, como dicen, es conocer cómo aprende uno. ¿De acuerdo? Nosotros hacemos una mezcla de esto y realmente el estudiante cuando coge una guía de esos y la autoaprende, que está en la capacidad de ir más allá de lo que autoaprendió. Entonces se dan saberes y es el espacio ideal donde unos saberes fuera de pronto de lo previsto, como ocurrió aquí. En esta parte está la tarea que se dejó este año, que dice, la podemos leer por favor, la parte segunda. Consulta con tus compañeros de grado 11 sobre aplicación de razones trigonométricas en el caso de lanzamiento parabólico de proyectiles en el homenaje a James Rodríguez como mejor del candidato 2014. ¿Qué les tocó a los chicos? Ir a donde los compañeros del grado 11 y pedir por favor, tenga la bondad de darnos esta información. ¿Qué es lo que hizo Daniel como dueño de la propuesta? Decirles con mucho gusto cuando nos vemos. ¿Y qué es lo que hicimos? Ponernos de acuerdo con el equipo de filmación del ministerio y decir, esa clase la vamos a filmar, que es lo que nosotros hemos subido en esa reunión. Bien, la esencia, profesores, la esencia de esta parte es de que ya es el estudiante, el líder, es el dueño de la propuesta, es quien se goza lo que está haciendo. Y entonces, cuando él ya viene a socializar, un chico del grado 11 viene otra vez a socializar con los estudiantes del grado 10 en una guía de matemáticas, pero van a decir, bueno, ¿y la física? Claro, es que nosotros trabajamos la base matemática para llegar a hacer demostraciones y contextos de física. Entonces, una buena matemática genera aprendizajes en otras asignaturas, no únicamente en eso. La motivación que se tuvo con lo del gol de James Rodríguez implicó nuevamente, no solamente digamos el aprendizaje en física, sino también la aplicación de valores humanos. Los compañeros estudiantes hicieron una serie de cartulinas, carteleras referentes a valores de James Rodríguez que sirven de buen ejemplo. Bien, entonces, tenga la bondad de colaborar. Vamos a avanzar. Vamos a vivir el momento como ellos lo vivieron. Vamos a mirar el video, ¿no? Del gol. Entonces, el que no cante el gol es peruano. Vamos a disfrutar el gol. Lo tiene que tocar, deja para atrás intentando con Yacho Martínez, vuelve a ver Aguilar, toca hasta para James. ¡Es un rebote que
Entonces, en forma, aquí hay futbolistas, hay profesores futbolistas. Futbolistas. Usted no, vamos a hacer la lección. Venga por acá. La portería está allá. ¿De acuerdo? La cámara está. Bueno, ¿ustedes derecho o izquierdo? Bueno, entonces con la derecha. Trate de patearlo para mirar. Uno, dos, tres. Aunque un poco templón, ¿no? Bueno, permítanlo. Entonces, mire, aunque el arco quedó un poco bajo, pero realmente podría ser. No, tampoco. Bueno, realmente la trayectoria que hace el balón como una parábola, pero no es completa, porque la portería le obstruye, ¿cierto? Entonces, lo podemos simbolizar así. Aquí está la portería. Listo. Hay unos datos iniciales, como es la masa del balón, que eso es dado por la FIFA. Pero hay tanto la velocidad inicial como el ángulo que lo hemos calculado nosotros con el estudiante. Por ejemplo, el ángulo, ¿cómo salió? Fue tanto mirar el video y fue tantas veces que cogimos un balón y en la cancha de fútbol hacer la réplica y con una especie de paralaje, con unas tablas, mirábamos cuántos grados más o menos se aproximaba, un promedio. Lo mismo la velocidad inicial. Esa velocidad, la inicial fue con un ajuste, porque después tocó ajustarla a la altura. Porque si colocábamos una velocidad un poco mayor, de pronto era tan alto que no iba a ser gol. Tenía que ser gol. Todo eso lo hicimos los estudiantes en vivo y en directo, en la cancha. La altura de la portería es de la FIFA y la distancia desde donde pateó el balón se estima unos 22 metros. Y de pronto me decía que la altura como es de media volea, hay una altura, ¿cuánto me decía? 40, 50, 50. Bueno, igual, esa puede servir para la próxima clase, que va a ser este inicio en una red. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Realmente, necesito, por favor, que hagamos una resolución que nos ayuden a calcular las componentes que yo les pido. Tengan vamos a recrear un poquito lo que hizo Daniel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién tiene celular con calculadora? Aquí vemos, profe. Nos podemos juntar con su nombre, perdón. Nelson Sánchez. Con Nelson. ¿Quién se junta con Nelson para hacer un cálculo? ¿Quién? ¿Usted también? ¿El profe? Júntese los dos ahí, por favor. Alguien que quiera juntar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar la componente inicial de X, sabiendo que esta velocidad inicial es 19 metros por segundo. Entonces vamos a hallar este vector, esta componente, sí. Esta va a ser la velocidad inicial X y esta va a ser la velocidad inicial respecto de Y. Yo quiero que me colaboren sabiendo que el ángulo es 23 grados. ¿Ya me probé? Me decía. Entonces esta es la fórmula, mía. La velocidad inicial es precio 0 cos alfa. Alfa es 23. Simplemente trabajamos esas dos multiplicaciones y encontraríamos la velocidad inicial. Otra persona que me ayude con la velocidad inicial respecto a Y está, mire, la fórmula allí con seno.
Eso es lo que hacía, lo que hizo Daniel con sus compañeros de grado décimo. Iba interactuando, y los compañeros de décimo también le iban ayudando, donde a veces de pronto se equivocaba o le mejoraban la claridad de lo que quería explicar. Mire que después, ¿hay alguna solución ya? Debe ser de 7.42. ¿De su X? No, de ¿De cuánto? 7.42. Déjenmelo como 7.4 metros respecto a X, ¿cómo se ve? Sí, por igual. 17.4. Muy bien. Metro segundo. Entonces, mire, de esa manera, ¿qué es lo que han encontrado? También encontró las dos componentes, encontró tiempo de subida, encontró tiempo total de vuelo, ignorando que existe la cancha, haciendo que la parábola sea total cerca. Y la altura máxima, hay una fórmula en física con la gravedad, obviamente, y el alcance horizontal, es decir, la altura, esta parte, y más, y el alcance horizontal máximo en caso de que la portería no existiera. La aceleración, encontró la fuerza con que pateó el balón, y con la segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración, y se atrevió a hacer un cálculo de energía cinética, cuya ecuación es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y se atrevió a encontrar la energía potencial, que es la masa por la gravedad esperable. Como también dice el estudiante cuánto tiempo se demoró el balón en entrar a la portería, que no es el mismo tiempo en el tiempo total de vuelo, es un poco menos. Y yo le dije, chico, ¿y por qué no calculas energía total cuando entre a la portería? Dijo, profe, ¿sabe que no? Y dije, ¿por qué no? Saturamos al público. Dijo, profe, déjenme lo que eso lo calculen ellos. Mire en qué dimensión estaba si no hablamos de esta parte de la metacognición. Más allá del conocimiento, se convierte en un maestro. Bien, esa parte, obviamente, la demuestra el estudiante y encuentra resultados. Veamos los resultados. ¿Qué es lo que encontró el estudiante? Coincidió, ¿no, profe? Entonces la velocidad inicial respecto a X, 17.4, respecto a Y, 7.4, mire, tiempo de subida del balón 0,74 segundos. Tiempo total de vuelo 1,48, altura máxima que adquirió el balón 2,7 metros. Alcance máximo horizontal 25.7, es decir, de este punto a este punto 25.7. Calculó la aceleración, que es grande, de 380 metros segundo. ¿Por qué salió grande? Porque aquí me falta un tiempo, hay un tiempo especial. El tiempo en que se demora el balón en el pie, el impulso. Pero no lo podíamos calcular nosotros, no teníamos la tecnología allí en el laboratorio, lo consultamos por internet. Hay un experimento, entonces nos dio 0,05, lo bajamos como estaba. Pero eso nos da una aceleración un tanto grande. La fuerza aplicada por Newton, 191 newtons, la energía cinética nos da 81.2 julios, la energía potencial gravitacional 13.26 julios, y aquí está.
el tiempo que permaneció en el aire. Realmente, profesores, cuando el estudiante se pavonea en un tablero y los otros actúan no con un profesor, sino con un estudiante, cambia el panorama de aprendizaje. Y ellos aprenden de pronto un poco más de lo que le hace el docente. Yo lo compruebo, porque la idea, profesores, es de que para el próximo año el reto es que estos chicos del 10º hagan la réplica con los que están en el 9º y hagan la explicación. Y se va formando una cadena, ¿de acuerdo? Una cadena de aprendizaje. Saludamos ahora. Muy bien. Caso por eso un poquito de análisis y es mirar la posibilidad, pues viendo el video y viendo a compañero acá que hacen la réplica de Hans. Físicamente otras experiencias en la cual pues hay que diferenciar la altura del piso con la altura del monitor. James no partió del piso, James partió más arriba del piso. Pero digamos, el inicio del movimiento parábolicos no está sobre el piso, sino sobre unos centímetros más arriba del piso. Sí. Veo que de pronto esa situación no está contemplada en este diseño. Muchas gracias. Perfecto, eso está. Lo tenemos muy en cuenta. Entonces, vamos a hacer hasta allí. Cuando sorteemos el video, la filmación, podemos colimar más detalles. Que una cosa es contarle, otra cosa es mirar, ¿cierto? Yo quiero que entremos a la parte de cómo evaluamos la clase. ¿Cómo la evaluamos? Realmente, en la parte metodológica, quiero que retomemos un momentito el plegable y nos metamos en esta donde dice metodología. ¿Alguien que me regale una lectura? Bajo el hilo conductor que va desde el desarrollo cognitivo de Piaget hasta la pedagogía conceptual de los hermanos Zuviría, en el marco eléctrico de tomar lo mejor de cada uno, desarrollamos esta clase basados en la construcción social del conocimiento de Vygotsky, el aprendizaje significativo de Ausubel, las estructuras cognitivas de Noah y el pensamiento lateral de Edward de Bono. Lo anterior para impulsar la metacognición en la mente de los estudiantes, siendo su camino principal el desarrollo de las vías procesales de la institución y aprendizaje basados en los hechos de impacto del mundo cotidiano. Muchas gracias. Bueno, esto es una estrategia, digamos, metodológica ecléctica en el sentido de tomar lo mejor de todo. Y hablo de los hermanos Miri, porque estamos en un proceso en este año a trabajar con los mentofactos y la evaluación. Mire, la evaluación de la actividad de la clase fue la primera. Hablamos de, podemos mirar la hojita que está sola de evaluación. Hablamos de la hojita que está sola y diremos la primera parte. Dice primero diseñar un grupo, obviamente, diseñar y realizar un mentofacto sobre el tiro parabólico de Hamilton. Quiero que levante la mano quien tiene la idea de un mentofacto. Y en un momento que nuestra compañera de organización nos dé, yo quiero hacer un poquito de amplitud en esa parte, ¿de acuerdo? Es una manera de organizar el conocimiento y una manera de aprender muy bonita. Si aprendió a hacer el mapa conceptual, le queda muy fácil hacer un mentofacto. Y la segunda parte es aplicar en la... Subamos un poquito. Mire, en la segunda parte de la evaluación, porque la guía era de teorema de los senos y cosenos. Entonces, se les pide calcular un ángulo, este ángulo que se forma aquí, dado el alcance máximo horizontal y dada la altura. Eso lo trabajaron en el grupo también, de forma, eso no se demoraron mucho, y calcularon el ángulo que se formaba con una aplicación de geometría.
quiero hacer una claridad. ¿Por qué trigonometría este tema? Porque en realidad ya se cerraba la guía o la temática general sobre solución de triángulos, rectángulos y no rectángulos. Porque la guía que viene se refiere a identidades. Entonces se nos queda ya, pasamos con otro capítulo. Para cerrar el capítulo, entonces hicimos algo con la propuesta de algo diferente, algo interesante que es de la parte técnica. Perfecto. Entonces, miremos en el debate. El mentefacto, creo que alcancé. En esta parte viene el concepto. En la parte superior es la parte donde es lo que llama supraordinal, o sea, el título o capítulo de donde se desprende el concepto, de donde viene este concepto. En la parte izquierda, que es la parte del piso ordinal, es como una especie de explicar qué es lo que, una explicación acorde del concepto. En la parte derecha se escribe lo que no es el concepto, pero sí tiene que ver con el capítulo, con el supraordinal. Y en la parte inferior se escribe lo que es como una especie de clasificación del concepto. Profesores, cuando una persona haga un mentefacto de dónde viene, qué es, qué no es y en qué se clasifica, mejor dicho, para hacer un discurso, para hacer un ensayo, excelente herramienta. Eso se les pidió que hagan un mentefacto del tiro parabólico de Jaime Rodríguez y miren allí lo que escribió. Me parece que fue uno de los mejores o los más acordes, porque ya se están aprendiendo, están en el inicio de esta parte. Podemos mirar arriba, dijeron ellos que viene del lanzamiento de proyectiles como la supraordinal. ¿Qué es el tiro parabólico? Dijeron es un lanzamiento con ángulo de inclinación. Otra, dijeron en ese grupo el mejor gol del mundial, respetable. Dice es un lanzamiento de media volea. Los que saben fútbol, porque lo reciben en el pecho y le pegan en el aire. ¿Qué no es? Dice que es tiro de proyectiles, pero caída libre no es tiro parabólico. Tiro de fusil tampoco es parabólico. Tiro hacia arriba tampoco es parabólico, a pesar de que sí es lanzamiento de proyectiles. ¿Y en qué se puede clasificar? Dijeron, hemos visto parabólico en una catapulta, parabólico cuando se hace con la mano, saque lateral, tiro con el pie y tiro de un misil. Un misil puede generar un tiro parabólico. Cuando el estudiante tiene en su mente esa estructura, ese aprendizaje realmente va más allá de cualquier aprendizaje. Y la solución a la segunda parte fue el ángulo que calculamos de 59 grados, aplicaron Pitágoras para encontrar estos dos grados y luego aplicaron el teorema de los cosenos para hallar el ángulo. La evaluación que hicimos para la afirmación fue esta. La evaluación que hicimos para toda la guía tenía otros ingredientes o otras cosas, pero incluido el mentefacto. Profesores, esa es la propuesta o la experiencia que hemos vivido con estos chicos. No únicamente nosotros hacemos con lo del fútbol, hay muchas más cosas, más temas, pero realmente esto nace, o mejor, no hubiese nacido esta idea si no fuese el proyecto y la estrategia pedagógica acorde para que se dé esta situación. Es decir, el caldo de cultivo pedagógico y metodológico se da para esto, porque la guía procesual está apta para generar esos espacios importantes. Muchas gracias. Esa es la parte de la experiencia. Bueno, profesor, muchas gracias. En esta parte de esta sesión vamos a interactuar un poco con ustedes. El profesor dialogará y preguntará algunas inquietudes
clase. Entonces, para dar inicio, si quieren nos regalan el nombre y alguna inquietud que ustedes tengan en particular. Yo quisiera mapear un poquito, que me regalara el nombre, al menos el lugar de donde viene, porque el tiempo es un poquito corto, ¿no? Y a la vez hacemos reformulamos aquí. Sí, por favor. Bueno, mi nombre es Tommy Dávila. Yo trabajo aquí en este momento con la Universidad Municipal en un proyecto de la Secretaría de Educación, del que se llama el proyecto de educación fortalecida. Y trabajo asesorando a algunos colegios en la implementación de ese proyecto. Yo tengo una inquietud, primero que todo, lo felicito, porque me parece una experiencia motivante para los estudiantes, como usted dice, muy contextual, muy del momento en que se produjo, y eso ya es suficiente para que haya, pienso yo que es una de las variables que el docente tiene que tener en cuenta para que haya aprendizaje, o sea, que la experiencia sea significativa para el estudiante. Tengo una inquietud acerca de la guía que usted da al inicio y de que habla sobre preconceptos. Tenemos hay muchas, pero las más utilizadas del concepto de preconcepto es, yo hablo de preconcepto con referente a lo que el estudiante necesita, a los conocimientos anteriores que el estudiante necesita para construir el nuevo conocimiento. Pero también hablo de preconcepto, y ese es aún más importante, bueno, igual de importante, a las preconcepciones que tiene el estudiante acerca de, porque una cosa son los conocimientos que él debe tener, como usted lo enumera, pero otra cosa es lo que el estudiante tiene, ¿no es cierto? Digamos, esa es una inquietud. Y otra inquietud es, yo valoro mucho la dualidad entre conocimiento y práctica, y entre experiencia y realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que pienso yo que el conocimiento lo debe construir el estudiante, al menos, digamos, a nivel de bachillerato, a través de la práctica. No tener una serie de conceptos, fórmulas, teorías, y luego mirar en dónde la aplica, sino a través de un problema que sea significativo y pertinente para él construye sus elementos. Y veo en la guía que hay una serie de enunciados de teorema, del seno y el coseno, y luego hay una práctica. No sé si eso se dio en la guía, pero en el aula no, porque la idea, indudablemente que la matemática, y sobre todo en 10.12, que ya digamos es bastante simbólica, pues debe haber de pronto clases donde se acuda, digamos, ya a enunciar los teoremas, pero debe partir, digamos, de un problema que le cree la necesidad al estudiante de irse a buscar cómo lo soluciona, porque ya el teorema de Pitágoras, en este caso, no se lo resuelve, digamos, ¿no es cierto? El conocimiento que tiene no se lo resuelve. Entonces, digamos que la inquietud que plantea es esa. Sí, de acuerdo. La enseñanza problemática es una estrategia, de acuerdo, partir del problema, llegar a buscar estrategias para solucionar. Realmente, aquí diríamos que el enfoque, hay algo al contrario, es decir, tener un conocimiento para solucionar un problema planteado, que es lo que es la aplicación física. Entonces, inclusive nos vamos un poquito más allá, es decir, tener un conocimiento para demostrar en otra asignatura otros conocimientos. Es decir, interesante bueno, eso sería un poco la parte de la intimidad de la guía. Y en los saberes previos, obviamente, mire que hablamos de lo que es triángulo. El estudiante debe saber, debe tener clarito esos conceptos. Y nosotros indagamos qué tan claro tienen, qué tan rápido actúan con eso. La parte C, que son aplicaciones mecánicas. Por allí, por ejemplo, hay un problema de un periférico en la parte C1, donde hay una aplicación de topografía. Pero ellos en días anteriores han trabajado muchísimo la topografía.
Y entonces viene una muestra pequeña de una aplicación gráfica. Lo mismo mire en la química, en la parte de... Ellos fueron de la profesora de química a averiguar qué pasa con esas partículas, qué ocurre con el núcleo de oxígeno, y se metieron a otro campo. Y descubrieron otras cosas. ¿De acuerdo? Sí, sería interesante partir de un problema, pero nosotros llegamos a contar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor Baltasar Ramón, docente de Secretaría de Educación Bogotá. Me identifico con sus experiencia maestro, lo felicito. Casualmente como profesor de la media que tengo una experiencia similar, donde yo le digo al estudiante, vamos a pensar cómo nuestra matemática está en la de los maestros. Vamos a conocer un poco más. Casualmente acabo de presentar una serie de estructuras, construcciones por Taipei, de San Francisco, lugares donde no está nuestra clase, pero que hay mucha matemática. Y a partir de esa propuesta, un estudiante de julio hasta septiembre, por 3 meses, construyó la Torre Eiffel. Después de la torre, aparece la presentación y aparece lo que tú dices. Vamos a inventar, si cada estudiante tiene una tarea, un problema con Torre Eiffel. El estudiante que hace la presentación de la estructura muestra datos históricos, ubicación, servicio, para que se vea el elemento. Y pues es interesante donde el estudiante, como tú dices, construye el conocimiento. Veamos el problema y él busca solución, propone el problema. Y otro elemento interesante que me llama mucho la atención, usted habla de Vygotsky y yo hablo de Piaget. Y hablo de Rousseau en teoría de situacionalidad, donde es el maestro el que propone ese problema y el estudiante encuentra la solución. Rousseau dice, los profesores de matemáticas tenemos que convencernos de algo muy importante. Los estudiantes no necesitan un profesor para aprender. Necesitan un profesor que les oriente, que les pregunte, que les motive el aprendizaje. Es interesante la experiencia. Realmente me emociona. Yo soy del norte de Santander, Universidad de Pamplona. Ahorita casualmente, gracias a Dios y a la vida, la Universidad Distrital me da una experiencia de maestría en educación con situaciones didácticas, y este tipo de cosas son las que tenemos que hacer. Decirle al muchacho, a la niña, que el estudiante, no importa su forma, su región, su zona, que es que las matemáticas son de nuestra vida, y si nosotros no les decimos que las matemáticas son tan importantes, ellos no le van a tener la importancia que le da eso. Y es el estudiante que le gusta el deporte, porque yo les comenté a ellos en la clase de trigonometría el gol de James. Hablamos del gol del brasilero Roberto Carlos, que fue una situación también matemática que se puede modelar. Y hablamos de experiencias muy significativas, donde los niños me preguntaban, profesor, ¿y por qué el puente de San Francisco tiene esas cuerdas para sostenerlo? ¿Y por qué el puente de Dubái, que se llama Lupo, tiene esa longitud tan extensa? Son cosas que a la final a uno le llaman la atención. Y son, como usted dice, los mismos estudiantes que se hacen la pregunta y quieren aprender. Y otro elemento importante es el trabajo de grupo. Esa torre, 3 meses un estudiante con su papá, pero al lado de ellos otros 4 estudiantes inventándose problemas con esa torre. Aprenden de cultura general, aprenden de datos de otras áreas e integran el conocimiento, que yo creo que es una experiencia que hay que ofrecer. Muchas gracias. Mi nombre es Keiko Cola, soy docente de química de aquí de Bogotá, de la localidad de Linén, de Pérez. Muy interesante, de hecho yo ayer apenas vi el título, me pareció muy interesante. O sea, el simple título ya lo motiva a uno para saber qué fue lo que se hizo. Yo tengo una duda frente a las personas a las que no les gusta, o sea, los estudiantes a los que no les interesa este tipo de temas, cómo se trabaja con ellos. Y hay otra cosa que me causa a mí problemas personalmente en el aula con esto de las aplicaciones, y es que a veces lo disciplinar no queda tan fuerte. Es decir, uno trabaja esto y lo trabajan muy bien aquellos a los que les interesa. Entonces en química hay muchos temas, por ejemplo los carros son muy interesantes y lo trabajan muy bien a los que les interesa, pero son muchos estudiantes
y hay una buena proporción a los que no les interesa y que cuando uno evalúa realmente pues no es tan significativo. Entonces, ¿cómo hizo usted? Porque yo veo que fue muy bueno tanto que hay, se tomaron otros ámbitos, está la imagen de James para la basura, o sea que fue mucho más amplio de la clase. Pero como digo, con esos niños a los que no les va tan bien, porque esto pues evidentemente lo hizo un estudiante que es muy pilo en física. Pero mi pregunta es, ¿cómo hizo con esos a los que realmente el tiro parabólico no les queda claro, la fórmula cuando van a despejar no es clara, para llegar a eso, a la parte de disciplina, más de porque sí, como motivación, súper, pero ¿cómo hizo con esos, con los que uno no logra? Sí. Miren, profesora y compañeros, vamos a ir más allá de la pregunta. Nuestra institución es inclusora y en el salón tenemos personas con dificultad de aprendizaje, que es un poco más grave, a que no le gusta, porque y hay más o menos en el salón de 30 estudiantes que yo tengo ahí, hay unos 5 estudiantes con dificultades. ¿Qué hemos hecho con él? Miren, hay una película que llama Los Coristas, los chicos del coro. En los chicos del coro, el profesor que da música al chico, al que es un poquito diferente en algo, que no le gusta, a él lo utiliza, permítame la palabra, lo utiliza en que sea el trigo. Entonces lo pone a niño que sea el trigo y lo pone y hace su efecto. Terminada la película, el niño que estaba haciendo la trigo era, después en adulto, era director de una sinfónica en Alemania. Entonces, miren, nosotros, ¿qué hacemos con estas personas? A no todos les va a gustar, pero tenemos una ventaja, que es, con esa motivación, y como ellos aprendieron y están aprendiendo a trabajar en equipo, en grupo, el trabajo en grupo, ellos lo trabajan como el estilo vuelo de gansos, ¿sí? Como vuelan los gansos. Cuando el uno se queda, entonces pasa el líder adelante y el que se queda, él no se queda solo, él se queda con otro ganso que lo va a acompañar. Entonces allá jugamos a los gansos. O sea, chicos, a ver, gansos, cuando yo hablo o levanto la mano y hablo de gansos, es porque tienen que estar pilas porque hay alguien que se está quedando. Entonces, hay alguien quien ayuda al estudiante, inclusive, obviamente a mí me toca, pero el mismo compañero, hay líderes que se encargan de nivelar, pero no van a tener obviamente el 100% como Daniel, pero sí van a ser como el caso de la película de Los Coristas. ¿Qué hicieron en la filmación? Por ejemplo, los que estaban nerviosos dijeron, profe, ¿y ahora qué hacemos con las cámaras? ¿Qué tal que me saquen a mí? ¿Qué tal que me pregunten a mí? Si teniendo dificultad de aprendizaje. Dije, no, tranquilo, usted es el que me va a repartir las tiras, usted va a ser mi auxiliar, usted me va a controlar un tiempo, esté con mi reloj, álceme a ver, y lo puse a trabajar. Hice un trabajo tras bambalinas bonito. Yo le agradecí, le di un abrazo y le dije, hiciste lo mejor, espectacular. Ellos hacen otras cosas paralelas a la actividad. Y los que pueden lograrlo aprender, pues hay un proceso para que lo alcancen así. Profesor. Mi nombre es Marcos García, soy coordinador de la institución educativa de María César de Medellín. Igual me identifico con la profe, cuando vi el título inmediatamente vine para acá, no soy matemático, aunque me han gustado mucho las matemáticas, pues no lo soy. En cuanto a lo de experiencias significativas, por más significativa que sea, siempre habrá muchachos que serán apáticos o que no le encontrarán interés, por más que la experiencia sea provocadora, siempre habrá algún muchacho que no le provoque, ¿cierto? Porque sus intereses de pronto no son esos o simplemente no le provocan. Me gustó mucho la forma como usted relata la experiencia y me gusta mucho porque un evento que fue tan importante para el mundo pudo para sus muchachos generar procesos de aprendizaje muy grandes, muy bonitos. Y eso se debería buscar siempre en cualquier tipo de
de área. Yo creo que nosotros como docentes deberíamos de estar muy pendientes de todos esos fenómenos que ocurren alrededor de los muchachos y de la misma sociedad, por supuesto, para aprovechar eso y volverlo un tema de trabajo, volverlo un aprendizaje un tema de aprendizaje para los muchachos que puede ser impactante, ¿cierto? Como coordinador encargado de la parte académica, alguna vez cuando se inicia la crisis con Venezuela, yo le preguntaba a los docentes sociales por qué no estaban trabajando el tema. No tenía sentido que los docentes, y la respuesta fue, es que no está en el plan de trabajo, no está en el plan de trabajo. Sí, eso no puede ser, eso no puede ser. Mira, hermano, es que hay momentos, cumbres en la sociedad, fenómenos sociales que tienen que ser abordados casi que de inmediato, ¿cierto? Yo no iría inmediatamente porque uno tendrá que prepararse, uno tendrá que acondicionar una serie de cosas, pero sí es casi que obligatorio tenerlo que trabajar. Y los entes sociales me diga, no trabajo la crisis de Venezuela porque no está en el caso, eso no tiene, ¿cierto? Eso no tendría sentido. Afortunadamente pues ellos lo corrigieron y lo aceptaron la sugerencia y luego lo trabajaron. Me parece muy interesante. Me parece, profe, la pregunta es si usted ha utilizado otros eventos en otras temáticas para esa situación. Profe, yo les voy a dar, dentro de la parte de las preguntas, es una pregunta que yo la tengo reservada para ustedes, pero sí les voy a dar otros ejemplos, ¿de acuerdo? Pero antes quiero comentar algo. Yo les decía en el principio, compañeros Quijotes solitarios, que luchamos en contra de adversidades de diferente tipo. Y es la charla igualita con todos los que nos encontramos. Igualita. Hombre, trabajar esto implica salirnos de ese cascarón de la normatividad y ser un poco desobedientes. Yo para poder hacer esto me tocó desobedecer que viene esa temática. No tener miedo porque esa se la va después a meter de otra manera. Entra por otra puerta, pero entra con más significado, y de pronto lo hacen ellos. No esperan a que uno dirija. Entonces, si uno comprueba una vez que sí se puede romper ese miedo de que no estoy en el tema, como decían, se hacen proyectos y se puede mostrar y se generan nuevos ambientes. Bueno, sobre la pregunta, le contesto, le doy una píldora. Tengo, por ejemplo, en álgebra, grado octavo, a ver cómo me invento, decía, una cosa que les pueda motivar, a ver qué puede ser, un evento, que erupción de galeras. Eso era para física de 11, erupción de galeras, y nos metimos a todo tiro a trabajar vulcanología. Pero con álgebra no había un evento, ¿qué hacen? Entonces les digo, traigan los recibos de la energía. Y vamos a descubrir con ustedes que alguien está robando. Alguien está robando la empresa. ¿Cómo así? Claro, vamos a calcular. Y nos pusimos. Y para de buenas, que logramos un caso. Era que una señora, el estrato pobre del colegio, esa pobre le estaba robando, pero en varios años ya era una platica. Y la emoción le están robando. Con mucho gusto, vamos a personería, Defensoría del Pueblo, y vamos a denunciar. Profe, entonces, todo el mundo, ahora con el agua, ahora se convirtieron en auditores, en expertos auditores. Dame revisando el recibo, si está bien, con mucho gusto. No le cobro. Por acá hay otra pregunta. Mucho gusto. Y luego el profesor, Yo soy profesor de literatura y trabajo en el ministerio, y de las cosas que yo tuve dos tipos de profesores. Había profesores que sí se metían con uno a hacer proyectos que a uno le ocurrían, pero había otros profesores que no, y me refiero a los profesores que a mí
O sea, eran personas que no se salían y no permitían que uno participara en eso. Pero había otros profesores que sí participaban, y era, obviamente, en mi colegio era pues, los más queridos y los que no querían andar con eso. Era un referente de autoridad muy fuerte, pero uno sabía que esa gente trabajaba mucho más que aquello. O sea, por ejemplo, yo supongo que usted tiene alguna motivación propia para hacer eso, porque a usted le toca leer, le toca saber de otras cosas, le toca investigar, le toca quedarse en su casa a mirar cosas nuevas. O sea, yo puedo casi asegurar que lo que usted aplica con sus muchachos no lo aprendió en la universidad, es una cosa de investigación en terreno. Entonces, ¿qué lo motiva, profesor? ¿Qué lo motiva a hacer eso? O sea, personalmente, usted, como hay una compilación de virtudes que Dios nos ha regalado. Soy músico, tengo tríos, trabajo en música romántica, escribo la música, le compongo al saxofón que tenemos ahí en el trío. Si me dan una hora nos echamos unos cuentos pastosos, pero como me hace caras dice que no, me tocaría una hora de tiempo. Mire, hay una compilación de cosas donde usted mezcla, por ejemplo, el arte, el humor, la paciencia, la tolerancia con los números, y hago una mezcla. Y cuando hizo una vez, y cuando una vez le sale una experiencia buena, eso engendra motivaciones. Lo otro es una herencia. Somos de familia de educadores y nos ha gustado esa temática, esta forma de vivir. Profesor. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Sánchez, soy de Florencia, Caquetá, enseño física en el grado 2010. Pues no, yo ante todo quitarme el sombrero rojo porque pues, supuestamente los profesores nuevos somos los de empuje y pues veo que aquí no es la excepción. No, lo que le quería aportar, como usted me está diciendo que se va a seguir la cadena, ¿cierto? Es que existe un programa que se llama Tracker. El Tracker es un programa que me permite analizar el video. Entonces, por lo menos la aceleración, el tiempo, todo se puede hacer ahí. ¿Sí? Es un programa gratuito. Y aquí, mientras estaba usted hablando, pues yo le metí mis variables. Tengo otro simulador que se llama Interactive Physics. Es un simulador para física. Lógicamente que pues no he tenido todas en cuenta, por lo menos la masa no la he tenido en cuenta. Y pues me gustaría que usted en algún momento también se apropiara de esto. Entonces, por lo menos aquí le tomé la variable que el profesor mencionó. ¿Con esa altura? Sí, ya. Más o menos le puse 50 centímetros de altura. Y entonces, y entonces aquí le doy a arrancar. Y le hago la pausa. La pregunta era mía si esos 22 metros era hasta la cancha o hasta el momento de caer. Hasta la portería. Entonces sería, a mí me da el tiempo de vuelo como de 1.26 metros por tiempo de vuelo. 1.26. Hasta la portería. Sí, eso sería. Entonces es un programa que podría complementar su tarea. Sería, entonces, profe, qué interesante. Sería, si arrancamos con esa primera parte, de pronto rompemos la marcha, ¿no? Pero si nosotros preparamos, hacemos la parte complementaria para que la máquina demuestre algo parecido, al menos, ¿cierto? Estimar, experimentar. Y le cuento todo, les cuento. Para allá el ángulo fue lo más gracioso que me pude imaginar. Vamos a la cancha. Profe de educación física, regálenmelo ahorita, es como hacer una experiencia de cálculo de unos tiros. Dijo, con mucho gusto, y aprovecho para hacer una llamadita. Y sí, fue el profesor de educación física. Bueno, ya se fue, yo esperaba que llegue y no volvió. Yo lo puse a que metan el penalti, dije, el que se lo tire, penitencia. Después, bueno, ahí para penitencia algunos. Después coloqué 2 porteros. El que meta el gol, yo le doy un premio. Y eran con 2 porteros. Después de ese calentamiento, vamos a tiro. Ese contagio, ese molestar, esa risa y esa molestadera, eso es bonito, ¿no? Eso son los espacios donde uno genera confianza, donde se gana al estudiante para que hagan eso, jugando ya.
Gracias, profesor. Eso sería para el próximo año. La combinación. Ponerle el moño Ajá. al asunto. Exacto. Ahora Ese era mi aporte. Gracias, profesor. Bueno, mi nombre es Carlos Augusto Osorio Oso, soy docente del Valle del Cauca, docente de primaria, donde yo le digo, si yo tenía un profe que me enseñó física, que fue el coco en mi época, yo diría que, o sea, hubiera entendido muchísimas cosas, yo entendí algunas cosas que tenía más en ese entonces, ahorita. Entonces, imagínense, hace más de 20 años. Entonces, pero eso es muy importante en qué sentido. Yo tuve el honor de ser docente de Bogotá. Yo hace un año me trasladaron para el Valle del Cauca, pues pedí traslado. Y aquí hay un monstruo de muchas cosas donde se habla de ambientes de aprendizaje, de otros estilos de enseñar, de otros estilos de organizarnos, de empezar a romper paradigmas que a nivel del país todavía están muy estructurados. Entonces al llegar otra vez como al municipio pequeño, uno dice, pues madre, ahorita yo qué hago, no me adapto. Entonces romper esos paradigmas, ver al profe, pues ya hemos hablado con nuestros compañeros también de habitación, pero verlo aquí, siempre la curiosidad de ver otra forma de dictar las matemáticas, que es el coco de todo colegio, de cómo desarrollar el pensamiento y la habilidad. Ahora que hablaban de la disciplina, yo soy muy famoso también en la integración de las tecnologías, pero yo digo que uno no puede abandonar esa motivación que fue un simple gol, pero no fue un simple gol, fue un golazo, pero de todas formas, para una clase, ahí ven los invitados y algunos compañeros podrán decir, y yo solo hice con un gol, y la clase que, y entonces ¿por qué no aparece en el tablero? ¿Por qué no aparece la teoría? Entonces es importantísimo, lo quiero felicitar, profe, por enseñarnos otra forma de ver la didáctica en sí, la práctica. También estoy muy de acuerdo en que uno debe partir de la indagación y de que el estudiante llegue a la solución del problema y no darle el insumo de primerazo, porque entonces ahí usted está de pronto sesgando una maravillosa idea que tenga el estudiante a través del proceso. Y lo importante es la creación del ambiente de aprendizaje ideal para que esto se desarrolle. Si el profe no hubiera hecho ese gran ambiente de aprendizaje, esto no hubiera dado resultados, ni ponerles el video, ni ponerles el gol, ni la experiencia, no, porque ahí hay una base importantísima para la construcción de la didáctica. Le complemento algo, Carlos. Me dice el rector cuando yo saqué el año pasado, le digo, voy a hacer el análisis y lo voy a compartirlo y tal. Claro, digo, unos son los que meten el gol y otros son los que sacan pecho. Y pero ahorita una cosa de pronto sí para finalizar es, de pronto sí para fortalecerlo, el proyecto es lo que acaba de hacer aquí el compañero con los programas de información. Hay unos simuladores buenísimos que hasta aparecen ya en un muñequito tirando la pelota y haciendo la misma simulación, y son gratuitos. Entonces, para unos muchachos de esa edad, y combinándolo de pronto como vínculo al profe de educación física, entonces el profesor de informática, entonces decir, venga profe, yo tengo esta idea, venga, usted por dónde va encaminando la parte de la estructura curricular de informática, hagamos una animación creada por los muchachos y publicárselas o sea, vincularlos también en la parte de informática. Y hay unos simuladores gratuitos que no hay que pagar licencia ni nada de eso, desde el Ministerio de Educación ahorita que, o sea, hay computadores. Yo me quedo aterrado que ya estamos mejor dotados los colegios oficiales que los privados en ciertos lugares. El colegio de profesores tiene muchas limitaciones. En Narima, acceso a internet. Con internet, el acceso a los... Pero de todas formas los programistas se pueden armar y se pueden tener grabados allí, porque eso sería un aliciente muchísimo mejor. O sea, ellos lo ven ahí en plano, pues el dibujo en su cuaderno, pero verlo así y saber de que yo hasta en el mismo Excel uno puede hacer la gráfica. Gracias, profe. Yo le doy la palabra. Lo invito, ¿verdad?, a que se presente. Yo fui evaluador del premio y pues esta experiencia está muy buena, no solamente la experiencia puntual del Gordon Hamilton, sino su metodología. Y lo invito de pronto a que entre a la página del premio, compartir al maestro y presente su experiencia, sería bien interesante. De la que yo le agradezco. Olga
no quiero hacer vituperio, pero simplemente estamos en familia, ¿verdad? Yo tengo unas experiencias más inclinadas a la física, porque mi perfil es la física. Y hemos trabajado con estudiantes, por ejemplo, con estos chicos, con los que están sentados, van a ver. Estamos trabajando, terminando un proyecto que es de teoría de la relatividad de Einstein, de la teoría general de la relatividad. ¿Qué es lo que queremos? Que apropiar entenderla desde la matemática, la teoría, y explicar a un auditorio especial por qué si una nave vuela cerca a la velocidad de la luz, el tiempo es más corto. Es lo que Albert Einstein, y ya tenemos un gran avance en eso. ¿Y qué es lo que queremos? Utilizar toda la didáctica, dramatizaciones, explicaciones, experimentos, para hacer entender un tema de pronto tabú a personas, a todo tipo de auditorio. Pero en especial lo vamos a hacer para docentes. La invitación va a ser docentes de bachillerato y de la universidad. ¿Por qué? Para ver la didáctica, la aplicación diaria. Ya hice la otra anterior de física, que se llama la teoría del Big Bang, el año pasado, con los que ahora están en 11, sobre lo de Hawking en el origen del universo. Explicamos qué es fusión nuclear, fisión nuclear, todo con la lógica, todo aterrizando temas tan grandes. 1 hora y media nos duramos en la conferencia. ¿A quiénes? A docentes. De pronto, si tienen estudiantes, era docente, la replicamos como unas 4 veces en unos colegios también. Una bonita experiencia en eso. He subido al internet la experiencia, pero ahí se quedó porque se quedó ahí, en Colombia Aprende. Pero igual, profe, no sé, pues, nos quedamos como con el encanto. Yo los invito. En la página de Colombia Aprende está esta experiencia, está la hoja de vida, el enlace con el profesor, y sí, quiero dedicar un ratico como que disfrutemos qué fue lo que pasó, unos segunditos, y luego ya continuamos con los aportes. Sí, miren, la parte de la guía, si ustedes la miran, es los nuevos conocimientos, digamos, la nueva información. Pero esa nueva información puede ser también una parte teórica, como puede ser, como en este caso, unas fórmulas o unas demostraciones de unas fórmulas de senos y cosenos. Esa parte B yo la evalúo con mis etapas, es decir, el concepto, no la operación, sino, por ejemplo, yo le puedo decir, realizo un antefacto de la ley de los senos, pero no tiene que calcular nada, simplemente la parte conceptual. Y donde el estudiante haga eso, mejor dicho, es un éxito brutal, porque sabe lo que es, lo que no es, de dónde viene y en qué se clasifica. Pero el diseño de la guía es del departamento de matemáticas o es toda la institución. Eso es un diseño institucional. Institucional, sí, señor. Todas las áreas trabajamos con eso. Y está muy dado en secuencia de que, como llevan las guías de escuela nueva, sí, tiene los pasos de las guías para acá. Sí, claro. Entonces, el mentefacto ayuda, obviamente, a hacer una apropiación del conocimiento. Una cosa es que el estudiante entienda, pero otra cosa es que lo apropie. Si es capaz de hacer un mentefacto de algo, es porque lo interiorizó y es duradero. Eso sería como la metacognición de la clase. Es decir, sí, la metacognición se daría cuando realizamos cosas en la parte E de la guía. Hay guías de pronto que no llegamos a la parte E, inclusive se aborda la parte E como una consulta voluntaria, pero a veces no dan, en todas partes se atina a una metacognición, a veces por la temática, pero hay temas propios que el profesor tiene que ser cada vez muy sagaz en poder dar una punta de lanza donde puedan ellos dispararse, ¿no? Y la matemática, digamos, como la aplica con otras áreas, es fácil. Dentro de la matemática solo, a veces lo que hace es profundizar, como una metacognición dentro del proceso matemático
propio de alguna temática. Profesor. Yo simplemente quiero pedir un pequeño espacio de 2 minuticos para un llamado a la reflexión en los siguientes aspectos: Ministerio de Educación, docentes de aula, universidades del sector público y privado que están en este evento. Considero yo que es importante y es el momento en el cual el sistema educativo colombiano debe transformarse de la siguiente manera, y eso debe ser muy respetuoso. El Ministerio de Educación está a la cabeza de todo el sistema, al lado de secretarias de Educación que formalizan ideas del Ministerio y estructuras de reforma, esa dinámica de por qué yo debo manejar Cúcuta Norte de Santander, soy de Pamplona Norte de Santander, me duele la frontera, me duele mis gente, pero a mí me gusta ese tema de por qué tomar eso como un elemento clase. Ahorita mis estudiantes en grado 2 terminan su ciclo, se gradúan con un regalo para el colegio. ¿Cuál es? Hicimos una estadística de la convivencia escolar que hizo en el 2011, y esa problemática de convivencia escolar, por cualquier cantidad de factores externos, va a ser el regalo de grado 11 diciéndole al colegio: le dejamos esta problemática, le dejamos esta estrategia de solución, y eso va a tener matemáticas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiemos, tomemos todo lo bueno que hay acá, que hay muchas cosas buenas, todas esas experiencias, todo este conocimiento que hay acá, y empecemos a reformular nuestro sistema educativo con una sencilla y llana idea. Nosotros, los maestros de Colombia, independientemente de donde vengamos, porque es que Pasto, Leticia, una buena cantidad de espacios geográficos transforman este país, y este país debe ser transformado por maestros. Es una iniciativa que va a Ministerio, Secretaría de Educación, conectadas con esa cabeza grande, y nosotros las instituciones educativas. Algo muy curioso, yo hablo con respeto. Ayer casualmente yo hablaba con alguien del Ministerio, me decía: profesor Baltasar, a mí me preocupa que cuando llegamos a Secretaría de Educación en Bogotá, allá nos dicen: un momentito, es que ustedes Ministerio manejan país, nosotros Bogotá manejamos. Eso me preocupa, y es triste escucharlo. Yo hago llamar la atención a eso. Aquí ojalá, ahorita con este evento, a todos los estudiantes que llegamos acá, nos conecten en esas redes de compartir experiencias, y entre todos nosotros empezamos a compartir, a aprender, a decirle a este país que queremos transformar la sociedad colombiana con el ánimo de hacer una mejor sociedad, de que los problemas nuestros de desempleo, de educación, de poca oportunidad para jóvenes, son oportunidades de aprendizaje para hacer este país un país de educación de calidad. Profesor, yo lo invito, cuando estamos aquí compartimos estos espacios y nosotros decimos pero el tiempo ya pasó y el foro ya pasó. Hay una página, un portal en Colombia Aprende a los Maestros, que es del Ministerio de Educación, donde usted podría hoy subir esa propuesta, subir lo que los niños están haciendo, y allí los invito a todos, que es otra de las herramientas que nos está proporcionando a los maestros, es un portal pedagógico, y podemos subir eso que usted nos está comentando. Yo hago parte de este proceso. Casualmente hice en diciembre del año pasado un curso creativo con manejo de tecnologías, y a partir del 7 de octubre, o sea ayer, hice un proceso de beca con la Universidad de Cundinamarca, convenio con el Ministerio, pero en este momento no he recibido mi inicio de sesión a ese diplomado de 120 horas becado para trabajar el tema de compañero tecnología más matemática, y lógicamente eso apoyado para el proceso de valores humanos de integración de permíteme, yo le había dado la palabra al profesor, sigue usted. Pero era como referente a su cuenta, porque yo creo que de pronto se pierde la... ¿Vamos conectados con lo de TIS? Adelante, profesor. Mira, si vamos con el yo clasifiqué a lo creativo en la zona del Valle del Cauca, y pues yo recontento porque pues, iba a mostrar todo lo que yo sabía, y lógicamente ¿Valle del Cauca? con Valle del Cauca. Y resulta que fui a la Secretaría de Educación y me dijeron: no hay viaje porque no hay plata, vaya usted como pueda. Esa fue la respuesta. Entonces no pude asistir a creativo, y tengo unas ganísimas de ir a eso, y no sé, y lo peor, voy a volverme a escribir para volver ahí, y ya la plataforma no me deja escribir. Entonces ahí está el problema. Les hago otro aporte. Hay una mesa de ayuda al Ministerio de Educación, peguémonos de aquí también. Profesor, y que si es la misma línea de TICS. Sí, y es lo que dice, mire, del foro, de muchos eventos que de pronto la Secretaría de Educación de Bogotá ha permitido o me permitió asistir,
en donde me he estado mucho más sincero, o sea, contento es en esto. ¿Por qué? Porque de verdad me sentí como un maestro. Me sentí en mi colegio con las características de mi colegio, con compañeros en los cuales he aprendido muchísimo y he mejorado y refuerzo mi práctica pedagógica. Entonces, es felicitación al Ministerio de Educación porque en muchos años que se ha propuesto hacer eventos, este es el que más cercano que ha tenido y que nos ha movido de pronto, nos ha movido como el corazón. Entonces, qué chévere. Y en lo que tiene que ver con lo que decía que la Secretaría de Educación de Bogotá, pero qué chévere que han mirado Bogotá como la experiencia que ha tenido en muchos años, porque yo identifiqué de pronto mucho mi profesión docente teniendo la experiencia en Bogotá. Entonces, muchas cosas que hace Bogotá, no sé si el Ministerio le ha estado como parando dudas qué es lo que está haciendo, qué transformación se está teniendo en la capital y está empezando a llevarlas a los más rincones de Colombia, porque sí, de verdad, cuando uno ya está más alejado del nivel central, te lo aseguro de que sentimos abandono en el sentido de madre, o sea, hay un problema muy grave desde secretarías de educación, completamente desorientadas, desorganizadas, donde uno va y, por ejemplo, mira, yo tenía mi video de mi clase y es una cantidad de estrategias que se han venido construyendo de que ha dejado la experiencia de trabajar con la Fundación Volvamos, de trabajar con Bogotá, de trabajar en muchos, y tocar ir a la Secretaría de Educación para que usted pueda hacer el proceso, nosotros no sabemos cómo hacerlo. Entonces lo trataban de hacer a manualito, de mandar el CD, que no se puede hacer así, por la misma configuración de la Secretaría de Educación. Entonces me pasó lo mismo cuando hubo el trabajo, no pude asistir al Creative en Bogotá. Entonces cuando hice todo el proceso para que me trasladaran de Bogotá al Valle del Cauca, y en el Valle del Cauca me dieron lo mismo, pues profe, vengo por los viajes, pues supuestamente la Secretaría de Educación lo tiene que enviar a uno a Cali. No, profe, y fue de un día para otro, ¿no? ¿Cómo va a licenciar niños? Profe, si quiere pedirle permiso de una semana al rector, pues el rector solamente va a dar permiso 3 días, después me pueden a mí de que es abandono de cargo. Entonces, ¿y dónde está el acta o la resolución de licencia? De comisión. Entonces, bueno, eso es como cositas para tener como en cuenta. Mientras escuchamos, igual nuestro compañero James es el relator y yo aquí moderando, se consignan sus aportes. Mientras escuchamos la inquietud del compañero, podemos ir escribiendo en nuestra hojita qué me llevo y qué le dejo yo al foro. Entonces, lo escuchamos. Antes de escucharlo, yo quiero, antes de que escriban que me llevo, que me regalen algo. Que nos regalemos entre todos algo. Por lo menos saquemos 1 o 2 propuestas con ese estilo, como para hacer una clase inspiradora, donde metamos el contexto, donde haya algo motivante de su zona. Por eso quería de qué zona viene. Miren, hay de varias partes de Colombia. El profe hablaba de la frontera. Sí, yo llegué a ser ya lo viene, lo voy a hacer, digamos, lo voy a replicar acá. Es nuevo tema, ya no lo haga, ya está hermoso. Muy bien. Hay uno, regálame uno. Lo podemos hacer en el momento que lo digas. Hagámoslo en la hojita, desde esa manera. ¿Qué podemos proponer? Es el que les dejo y que me llevo. Entonces, ¿qué podemos proponer? Igual, profesor, su clase es inspiradora. ¿Qué nos llevamos? En esa inspiración que ustedes están complementando, ¿qué me puedo llevar y qué propuesta? Porque lo que no se comparte no crece. Entonces, colocámoslo allí desde la mirada del profesor que está redondeando la idea. Y mientras escribimos, le doy la palabra al compañero James, que ya se la dirá. Así no, es una pregunta porque de las cosas que me parece más difícil de lograr como profesor es esos procesos de metacognición. Y específicamente eso lo viví cuando fui a renovar el pase, porque me tocó renovar ese pase. Entonces uno lleva un montón de años manejando. Pero entonces ahorita los llevo más sofisticados,
los exámenes para el pase. Y entonces, obviamente, el proceso que uno tiene que hacer es hacer un proceso de metacognición. O sea, lo que uno hace todos los días es hacer conciencia sobre eso para poder responder las preguntas. Y obviamente genera una dificultad grande. Nosotros hicimos un acompañamiento en Cali y cogimos los profesores que manejan y toda la cosa, y una profesora de matemáticas hizo una prueba con todas esas cosas, selección múltiple, para aplicar a la gente que manejaba y quisiera metacognición sobre lo que hacen todos los días. Y pues la mayoría perdimos. Entonces era muy interesante porque ella nos ejemplificaba, decía, mire, es que una cosa es hacer que los muchachos aprendan a hacer algo, y otra cosa es que los muchachos adquieran conciencia sobre lo que hacen y puedan dar cuenta de eso, que es donde se apunta y lo que hace el muchacho en clase, que es de las cosas pues, más complicadas de hacer. Y creo que es una cosa importante en términos de, yo creo, o sea, todo lo que usted plantea ahí, lo que plantea este señor Oswald, el aprendizaje de significación, las transferencias que él plantea de cómo hace uno para, a partir de un escenario donde uno aprende, cómo aplica lo que uno aprendió en otro escenario pedagógico, y, o sea, distinto al que uno aprendió, que es ahí donde le pone a uno toda esa cosa. Y yo creo que ahí es donde tienen mayor complejidad cuando aparecen estas evaluaciones externas, que hay un mito creciendo allí. Yo por ejemplo vi las evaluaciones de 2015 de quinto grado y yo decía, pero ¿por qué no? Los peladitos no alcanzan a hacer eso. O sea, porque esas pruebas no tienen realmente, en términos disciplinarios, no tienen una dificultad mayor. O sea, plantean unas dificultades en términos de que le exigen al muchacho tener conciencia sobre lo que sabe hacer. Entonces, ahí es donde me parece muy chévere, pues yo no tengo conocimiento del mentefacto, pero lo vas a trabajar a ver, o sea, cómo haciendo para llegar al muchacho que realmente genere conciencia sobre lo que sabe. O sea, que es en última lo que le permite a él aplicar los conocimientos fácilmente en otro escenario. Porque las clases de uno, pues uno es muy paternal, ¿no? O sea, uno lleva a los pelados y uno los orienta, e incluso, pues si los pelados no contestan, uno les sopla, ¿no? Porque es así, o sea, digamos, en las pruebas que aplicaron ahorita, las pruebas supérate, yo les soplé a los peladitos no entendían lo que es ¿qué es la palabra discriminar? Y yo, mira, ¿cómo no va a ver qué es discriminar? Entonces, yo les al último termina diciendo, desde la discriminar está esa. Y entonces, pues esa cosa me llama mucho la atención, es cómo hacer que porque uno los pelados los pone sobre el contenido, le explica y uno los lleva y los pelados resuelven eso. Pero si uno los lleva a hacer una metacondición, allí queda. Entonces, quinto grado, por ejemplo, primario, les exigen, le muestran un bloque con unas medidas y le dice, a partir de las medidas de este bloque, entonces construye otro bloque con las partes que vienen abajo. O sea, obviamente lo único que tiene que hacer el pelado es, ok, lo que tengo que hacer es sumar las magnitudes de los bloques y cositas, y lo armo. Pero no aparece la información sobre la suma, entonces el peladito no tendría que inferir eso. Entonces, la cosa es, si este pelado que hizo eso, lo hizo a partir de los mentefactos, o sea, realmente cómo pasó usted esa cosa de saber los cálculos a que pueda explicarlo. Diré lo de la metacognición. Sí. Es tan profundo eso. ¿Y sabe dónde se lo puede medir? Donde yo lo medí. Cuando el estudiante se ve en la necesidad de exponer, de ser como un docente ante un público. Entonces comienza a invadirme de preguntas. Dice, profe, ¿qué tal si me preguntan tal cosa? Él estaba solo haciéndose una pregunta de conocimiento y él estaba ya alistando herramientas para poder buscar la respuesta. Él no me decía que no sabía, sino que él decía, ya se imaginaba, ¿qué tal que me pregunten de tal tema? Y él estaba solo preparando esas preguntas que él mismo se hacía y que a lo mejor nunca la hicieron. Entonces, allá viene la metacognición, sí. Y más allá, porque él sabe cómo aprende. Y él aprende cuando pregunta. Él se dio cuenta que pregunta, él es el que más me pregunta. De pronto no es el más brillante, pero es el que más me invade la pregunta. Esa es la manera de aprender preguntando.
y listo. Ya sabe cómo él aprende. Si no pregunta, no avanza. Algo que dice el profesor sobre las pruebas. Pienso que esas pruebas masivas, una de las cosas de las fallas que tiene es algo que se ha tratado en este encuentro, y es que no son contextualizados, o no son contextos pertinentes a los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante de Guainía, de Barranco-Mino, donde no llega carro, preguntándole por el Transmilenio, poniendo una situación del Transmilenio. Sí, entonces no están contextualizadas, y es una gran dificultad. Yo voy a permitirme, profesor, si usted nos quiere regalar con una palabra, ¿qué se lleva y qué le deja el fondo? Esa es la misma pregunta para todos. ¿Qué se lleva a partir de esta experiencia inspiradora? ¿Qué se lleva del foro y qué nos debe para el foro? Adelante, profesor. Una experiencia de aprendizaje muy grande. Gracias a mí, quiero a través de la Secretaría de Educación Bogotá compartir una experiencia y conocimiento. El compromiso que tengo como docente de compartir esta excelente experiencia en mi localidad de Kennedy, en mi ciudad. Y algo importante, mi Bogotá me acaba de poner una maestría, y lo que dice el compañero es cierto. Bogotá tiene un presupuesto altísimo para la formación, creo que la meta es 7.000 tantos docentes. Yo soy la primera promoción, creo, sí, estamos hace 2 años y medio empezamos el proyecto, y casualmente la Universidad Digital ahorita 15 días me permite la sustentación, 4 de diciembre del título, pero hay algo importante, y espero que lo que dice sea cierto, que cuando yo le pida permiso a mi director, le diga, profesor, comparta la experiencia, vaya y comparta con otros maestros lo que usted sabe. Eso me lo va a permitir, espero Bogotá. Pero también veo algo importante, y sobre todo el norte de Santander. La provincia, yo, Universidad de Pamplona, pueblito chiquito allá, bien frío, me dio la oportunidad de lo que dice el maestro, ese aprendizaje de la vida, ese ser un estudiante de clase estrato 1 y 2 que quiso luchar, que hace 22 años llegó a Bogotá con sueños, que se hizo ingeniero de sistemas en la Católica, estudiando y trabajando 2 o 3 jornadas, y luego un magister con la Universidad Digital. Es un maestro que quiere cambiar el país, cambiar la ciudad, cambiar por lo menos a mi barrio, a mi comunidad, cambiar a mi muchacho, a mi estudiante. Y tengo una experiencia dura, donde le digo a mis estudiantes de hoy en día, vivo en el barrio Galán de Bogotá. Para llegar a mi colegio, en la comunidad de Kennedy, tomo el bus, pero para tomar el bus paso por un puente. En ese puente vive una estudiante que hace 6 años fue bachiller mío, y es drogadicta. Y ella me dice, profe, porque me reconoce como tal, regálame 200 para el plan. Yo a veces le llevo el plan. Pero yo no quiero que ustedes aquí sentados, los estudiantes ahí de hoy, sean ellos, porque esa niña no pudo tener otra opción. Pero yo quiero que ustedes transformen su vida con una idea muy importante, y es educación. Yo fui niño de papá constructor y mamá lavadora. Bueno, es eso que nos une en el corazón. Otra pregunta.